A ver, aquí tenemos una relación, mira, de los principales terremotos que han azotado la Ciudad de México. Cronológicamente, ahí les van. El 19 de noviembre de 1912 ocurrió un sismo de magnitud de 7 grados en la escala de Richter, que afectó al Estado de México con intensos deslizamientos de tierra y causó la muerte de 202 personas. En 1920, un 3 de enero, otro sismo, pero de magnitud 6.4, afectó Puebla y Veracruz, provocando derrumbes en las laderas de montañas y dejando 430 muertos. 3 de junio de 1932, el sismo de mayor intensidad en el siglo, 8.4 grados Richter, afectó los estados de Jalisco y Colima, ocasionando un total de 300 muertos y 400 heridos. 15 de abril de 1941, otro de 7.9 grados de intensidad afectó los estados de Michoacán y Jalisco. Destruyó la Catedral de Colima. Dejó 90 muertos y 300 heridos. En 1957, en julio, un sismo de 7.7 grados afectó el estado de Guerrero, produciendo tsunamis en Acapulco y Salina Cruz. Dejó 28 muertos, así como numerosos edificios y casas derrumbadas. 1964, un 6 de julio, otro sismo de 7.7 grados de intensidad. Este afecta a los estados de Guerrero y Michoacán. Hay 40 muertos y cuantiosas pérdidas materiales. 28 de agosto de 1973, 6.8 grados en la escala de Richter. Afecta a los estados de Oaxaca y Veracruz. Ocasiona 527 muertos y más de 4,000 heridos. Pérdidas millonarias derivadas del derrumbe de casas y edificios. Creo que ahí fue donde se cayó la Ibero. No, ¿No fue ese? no, la Ibero fue en 1979. A ver. Aquí está, un 14 de marzo, 1979, a las 5:07. 7.6 grados, con epicentro en las costas de Zihuatanejo. Ocasionó que cayeran 3 edificios de un conjunto de 12 en la Universidad Iberoamericana, en el sur de la Ciudad de México, resultando afectados aproximadamente 600 inmuebles según los informes oficiales. 1985, 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana. Se produjo un sismo de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter, el epicentro en el Océano Pacífico, frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero. Este provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, causando también 6,000 muertos según cifras oficiales. Posteriormente, un 20 de septiembre de este mismo año, se presenta una réplica de 7.5 grados. El riesgo sísmico varía de una región a otra, dependiendo de la cercanía a las fallas activas, al tipo de suelo, a la edad y diseño de las edificaciones y en gran medida de la cantidad y tipo de asentamientos humanos localizados en el lugar. El riesgo sísmico en la Ciudad de México varía mucho de una zona a otra, debido a la heterogeneidad y comportamiento de los suelos, así como a la diversidad de los asentamientos humanos. Por ejemplo, es alto en la zona centro, construida sobre sedimentos lacustres, donde el efecto local de amplificación de ondas de periodos del orden de 2 segundos derribó gran cantidad de construcciones durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, y es bajo en zonas como el Pedregal de San Ángel, donde las construcciones están asentadas sobre roca o sedimentos muy bien compactados. Los daños sufridos debido a los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 mostraron el grado de vulnerabilidad que tiene la Ciudad de México. La gran concentración de población e infraestructura, la presencia de arcillas lacustres con una peculiar respuesta dinámica, aunado a la cercanía a zonas sismogénicas de importancia, colocan a la ciudad en un escenario desfavorable ante la ocurrencia de sismos.
Aun cuando los reglamentos de construcción se adecuaron y contemplan normas más estrictas, esto aplica para las construcciones actuales, no así para un gran número de inmuebles cuyas características estructurales de mantenimiento y antigüedad los coloca en una situación de riesgo potencial en caso de que un sismo de magnitud importante afecte a la ciudad. Aunado a esto, el gran núcleo poblacional que representa la ciudad y la presencia de infraestructura estratégica obligan a contar con sistemas de alertamiento sísmico que ayuden a reducir la vulnerabilidad, así como las pérdidas humanas y materiales. Una de las circunstancias más extrañas que surgieron de todos estos hechos, nos pedía una explicación una persona, pues ahí está más o menos condensada. Fue el surgimiento de aquel héroe civil, la Pulga, Sí. a cuya iniciativa o cuyo ejemplo causó que se creara un grupo de rescate mexicano que ahora es muy importante, Los topos. que incluso son solicitados en aquellos sitios, no importa qué lejos esté de nuestro país, para que echen una manita. Avalados por las mismas embajadas y facilitándoles los gastos de transporte cuando se ha tratado de que asistan. Y no solo fue una actitud o una conducta espontánea, sino que gracias a su físico, su desnutrición en tercer grado, porque es la verdad, y su baja estatura, le permitió entrar a lugares inaccesibles. Hubo otro hecho que nos llamó mucho la atención, incluso a la Pulga la entrevistamos varias veces en los micrófonos en este programa, en otra emisora, pero también nos llamó mucho la atención el niño del temblor. No los niños que quedaron atrapados en el Hospital General, que fueron rescatados varios días después, al parecer indemnes, sino una madre que estaba a punto de dar a luz, y entonces la mamá de esa mujer tuvo el atrevimiento, al verla muerta por el terremoto, de abrir el vientre y sacar al bebé que ya estaba a punto de nacer. Sí, y Sí, eso sí. nos lo narró la propia abuela en este programa. Hay un pequeño detalle que nunca nos aclaran. Nos dan una medición de acuerdo con unos criterios Richter, pero no nos dicen cuál es la posibilidad de daños cuando un terremoto es trepidatorio, que es más grave que el oscilatorio. Pero pues es que, y lo explicó la acumulación de datos que dimos hace rato, porque el temblor siempre es igual, ¿no? Corre a gran velocidad sobre las capas terrestres, pero aquí en México tenemos un subsuelo lacustre, ¿lo decía ahí? Sí. ¿Cómo dice? Que es, bueno, hay habla de construcciones que están asentadas sobre roca o sedimentos muy bien compactados, que sería zona del Pedregal, y hay otra de zonas lacustres con una peculiar respuesta. Como Xochimilco. Sí, por Xochimilco, eso, pero dice que esto está unado a la cercanía a zonas sismogénicas, o sea, ya No, son no. zonas. Aquí había un lago, Sí. Sí. un enorme lago, y sobre él se construyó. Sí, y es arcillas Lodosas. muy elásticas en ese sentido. Es el tipo que si le das un golpe oscila. Sí, nos explicaban el fenómeno de cómo dos edificios los afecta el mismo movimiento, pero de repente ya chocan uno con el otro Asimétrico el movimiento. en cierto momento. Comienza simétrico y llega un momento en que el mismo desplazamiento lo lleva a ser asimétrico. Y ahí es en donde puede ocurrir una colisión de alto impacto. Porque cada estructura tiene su periodo natural de vibración. Sí. Entonces, si es distinto, por más que estén juntos, empiezan a golpearse en algún momento porque no coinciden sus oscilaciones. Sí. Y es una de las cosas más peligrosas. La unidad Juárez. ¿Sí? Se dieron, no había casos extremos, ¿no? En el centro, por ejemplo, en el Hotel Hilton y su anexo.
que tenían características distintas. Ujú. Pero se dieron hasta deshacerse Sí. mutuamente, ¿no? De tan fuerte que se llegaron a dar los golpes. Y la otra causa fue defectos en la construcción. Carrillo Arenas se apellidaba Sí, aquel sí, sí. Ujú. arquitecto al que, pues por cierto, nunca castigaron, creo. Lo premiaron, lo hicieron dueño de un fideicomiso en Acapulco. A él le fue muy bien, le fue secretario de Obras Públicas o algo por el estilo. De desarrollo. ¿Cómo No, es lo le que fue se de llamaba? maravilla al hombre. Pero todos sus edificios se le Asentamientos cayeron. humanos. Sí, él como supervisor tanto de salubridad como del Seguro Social hizo una bola de hospitales, el Hospital ¿General? General de México, de la Secretaría de Salubridad, y el Centro Médico. Entonces, todo lo que hizo Carrillo Arena se cayó, y solo lo que hizo Carrillo Arena se cayó. Bueno, hubo una circunstancia también en el 85. La mayoría de los edificios dañados estaban a lo largo del viaducto Miguel Alemán. Fue la zona más dañada, particularmente la colonia Roma. Pero creo que no obedece a eso, sino a otras circunstancias de subsuelo. Lo asombroso es que acuérdate que siempre se negó la construcción del metro por el riesgo sísmico, y sin embargo ahora que hemos resentido temblores tan fuertes, el metro No sufrió. Funcionando al 100% y sin daño. Hay una organización tal en su mantenimiento, en la revisión de las de la infraestructura que hacen después de estos terremotos, que yo no lo puedo creer. Hasta lo que recuerdo se desarrolló una forma de construcción en la que es una especie de tubo semiflotante. Entonces la base de sustentación de ese tubo es todo el tubo. Entonces no afecta. por fortuna.